Hoy en Literatura para Oír, a Aaron Applefield, Antes del Apocalipsis. Aaron Applefield partió de este mundo el 4 de enero de 2018. Había nacido en 1932 en Rumania, en una zona que hoy es de Ucrania. En 1940, cuando tenía 8 años, los nazis invadieron su pueblo natal y asesinaron a su madre, y él y su padre fueron deportados a un campo de concentración de donde escaparía en 1942 y sobreviviría entre criminales y una prostituta que le maltrataba. Se alistó luego en el Ejército Rojo como cocinero. Tras el fin de la guerra, emigró a Israel y milagrosamente se reunió allí con su padre, en un reencuentro que el escritor dice que nunca podrá narrar. Se convirtió en escritor, dejando más de 40 libros, y profesor, y obtuvo reconocimientos como el Premio Israel, el Médicis y el Premio Miembro Honorario Extranjero de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Estas páginas evocan, desde la memoria del niño que presiente que su paradisíaca niñez llega a su fin, esos momentos poéticamente simples que fueron la antesala del apocalipsis bélico. Nuestra memoria es escurridiza y selectiva, conserva lo que tiene a bien conservar. No digo con esto que guarde únicamente lo bueno o lo agradable. La memoria, al igual que el sueño, toma de la densa corriente de acontecimientos ciertos detalles y a veces pequeñas cosas sin importancia. Los atesora para en un momento dado hacerlos resurgir. Al igual que el sueño, también la memoria trata de dotar de cierto significado a esos acontecimientos. De mi más tierna infancia sentí que la memoria era un embalse vivo y latente que animaba mi ser. De niño solía sentarme a rememorar las vacaciones de verano en el pueblo de mis abuelos. Permanecía durante horas sentado junto a la ventana, imaginando el viaje hasta allí. Todo lo que recordaba de los anteriores veraneos volvía a revelarse de una forma más viva. La memoria y la imaginación conviven a veces al unísono. En esos primeros años parecían competir entre sí. La memoria era real, sólida, por así decir. La imaginación tenía alas. La memoria tiraba hacia lo conocido, la imaginación hacia lo desconocido. La memoria siempre me inspiraba calma y un sentimiento agradable. En cambio, la imaginación me turbaba hasta deprimirme. Con el tiempo aprendí que hay personas que viven solamente de la fuerza de la imaginación. Ese era el caso de mi tío Herbert. Había heredado una gran fortuna, pero como vivía en el mundo de la imaginación, la derrochó por completo hasta quedar en la ruina. Cuando lo conocí a fondo, ya era un hombre pobre que vivía de la caridad de sus familiares, pero tampoco en su pobreza dejó de imaginar. La mirada de sus ojos estaba clavada en la distancia y siempre hablaba del futuro, como si no existiera ni presente ni pasado. Es sorprendente cuán claros son los lejanos y ocultos recuerdos de la niñez, especialmente aquellos relacionados con los montes Cárpatos y las amplias llanuras que se extienden a sus pies. En las últimas vacaciones de verano, devoramos las montañas y las planicies con una especie de ansia aterradora. Como si mis padres supieran que aquellas habrían de ser las últimas vacaciones, que en adelante la vida sería un infierno. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, yo tenía 7 años. El orden del tiempo se confundió. Ya no había más verano, ni invierno, ni estancias prolongadas con mis abuelos en el pueblo. Nuestra vida se circunscribió a estar en una estrecha habitación. Permanecimos en el gueto algún tiempo y a fines de otoño fuimos deportados de allí. Estuvimos semanas por los caminos y al final en el campo de concentración. Durante la guerra no era yo. Parecía un animal diminuto que tenía una madriguera. Mejor dicho, unas cuantas madrigueras. Mis pensamientos y sentimientos se redujeron considerablemente. Bien es verdad que en ocasiones surgía de mi interior una especie de dolorosa estupefacción. ¿Cómo y por qué razón me había quedado solo?
aunque este estupor se desvanecía con los vapores del bosque, mientras el animal que había en mí volvía a cubrirme con su pelaje. De los años de la guerra apenas recuerdo nada, como si no hubieran sido 6 largos años. Cierto es que a veces surge de la espesa niebla un cuerpo tenebroso, una mano ennegrecida, un zapato del que no ha quedado nada excepto remiendos. Estas imágenes, a veces poderosas como una ola de fuego, se desvanecen rápidamente, como si se negaran a revelarse. Y de nuevo la misma tenebrosa caverna llamada guerra. Esto es lo que retiene la conciencia racional, pero las palmas de las manos, las plantas de los pies, la espalda y las rodillas recuerdan más que la memoria. Si hubiera sabido cómo extraer algo de todas ellas, las imágenes me habrían desbordado. Logré escuchar mi cuerpo unas cuantas veces y escribí algunos capítulos, pero fueron tan solo fragmentos de una masa oscura oculta para mí siempre. Después de la guerra, pasé unos cuantos meses en las costas de Italia y luego en las de Yugoslavia. Fueron meses de un olvido maravilloso. El agua, el sol y la arena nos amasaban hasta el anochecer y entonces nos sentábamos junto a la hoguera para asar pescado y beber café. Por las playas vagabundeaba por aquella época gente moldeada por la guerra. Músicos de todo tipo, prestidigitadores, cantantes de ópera, actores, profetas que anunciaban catástrofes, contrabandistas, ladrones y entre otros niños artistas de 6 o 7 años a los que empresarios corrompidos adoptaban para llevarlos de un lado a otro. Todas las noches había una actuación y de vez en cuando incluso 2. Fue entonces cuando el olvido construyó sus profundos sótanos. Con los años los trasladaríamos a Israel. Una vez allí el olvido ya se había asentado en nuestras almas. En este sentido, Israel supuso una continuación de Italia. El olvido encontró aquí tierra fértil. Por supuesto, la ideología de aquellos años contribuyó a esa desmemoria, pero la orden de olvidar y encerrarse en uno mismo no provino del exterior. En ocasiones se filtraban por esos sótanos fortificados imágenes de la guerra que reclamaban su derecho a existir. No eran capaces de derrumbar los pilares del olvido ni la voluntad de vivir. La vida nos decía entonces, olvida, asimílate. Los kibutzim y las granjas de todo tipo fueron magníficos invernaderos para el cultivo del olvido. Durante muchos años estuve sumido en el letargo del olvido. Mi vida fluía por la superficie, me acostumbré a los angostos y húmedos sótanos. Es verdad, siempre temí una erupción. Me parecía, no sin razón, que las pululantes fuerzas de las tinieblas se iban fortaleciendo y que uno de aquellos días, cuando el lugar fuera demasiado estrecho para ellas, saldrían de nuevo a la superficie. Y, de hecho, estallidos como aquel se producían a veces, pero entonces otras fuerzas los frenaban y los sótanos se cerraban a cal y canto. La división entre aquí y allá, entre arriba y abajo, duró varios años. La historia de esta lucha está en estas páginas y abarca numerosos aspectos. La memoria y el olvido, la sensación de caos e impotencia y, por otro lado, las ansias de vivir una vida con sentido. Este no es un libro que plantea preguntas y las responde. Estas páginas son la descripción de una lucha, por utilizar el lenguaje de Kafka, una lucha en la que participa cada rincón del alma. El recuerdo de la casa, los padres, el paisaje pastoril de los montes Cárpatos, los abuelos, la multitud de luces que discurrían en aquel tiempo hacia mi alma. Más tarde, la guerra, todo lo que arrasó y las cicatrices que dejó, y finalmente, los largos años en Israel, el trabajo en el campo, el idioma, las preocupaciones propias de la adolescencia, la universidad y la escritura. ¿Cuándo empieza mi memoria a recordar? A veces me parece que solo a la edad de 4 años, cuando mamá, papá y yo nos fuimos por primera vez de vacaciones a los húmedos y sombríos bosques de los Cárpatos. Sin embargo, otras veces tengo la sensación de que la memoria germinó en mí aún antes, en mi habitación, junto a la ventana doble decorada con flores de papel. Nieva, suaves copos, lanosos, caen del cielo. El murmullo es tan débil que no se oye. Durante horas me quedo sentado observando esa maravilla hasta que me hundo en la blanca corriente y me quedo dormido.
Hay un recuerdo más claro vinculado a una sola palabra, bastante larga y nada fácil de pronunciar, Erdbeerend, cuyo significado es en alemán fresas, primavera. Mi mamá está de pie junto a la ventana abierta y a su lado estoy yo, encima de una silla. Y de repente asoma por un sendero una muchacha rutena con una cesta redonda y ancha llena de fresas sobre su cabeza. Erdbeeren, exclama mi madre. Este grito no va dirigido a la muchacha, sino a mi padre, que baja al patio y se acerca a la muchacha. La detiene mientras ella baja la cesta. Hablan unos instantes. Mi papá se ríe, saca del bolsillo de su abrigo un billete y se lo extiende. La muchacha le da a cambio la cesta con todas las fresas que contiene. Mi padre sube las escaleras y entra en casa. Ahora se puede ver de cerca. Una cesta no demasiado profunda, pero muy ancha. Las fresas son pequeñas y rojizas y desprenden un olor a bosque. A mí me encantaría introducir la mano para sacar un puñado, pero sé que no se me permite hacerlo y me contengo. Es evidente que mamá me comprende. Coge un puñado de fresas, las lava y me las da en un platito. Yo de tanta alegría me atraganto. Solo entonces comienza la ceremonia. Mi madre esparce azúcar en polvo sobre las pequeñas frutas, añade nata de leche y ofrece el manjar a cada uno de nosotros. No es necesario preguntar si se puede repetir. Mamá sigue agregando más y más fresas mientras las devoramos como si fueran a acabar. Pero no hay de qué preocuparse. La cesta está todavía llena, tanto que, aunque comiéramos toda la noche, no disminuiría. Qué pena no tener invitados, dice mi madre. Mi papá esboza una sonrisa pícara, como si fuera cómplice de alguna conspiración. Al día siguiente también comemos platos repletos, aunque ya no con avidez, sino más bien distraídamente. Lo que sobra, mi madre lo deja en la despensa. Y yo vi con mis propios ojos cómo las espléndidas fresas se agrisaban y marchitaban. Esta visión me dejó apesadumbrado para el resto del día. Pero la cesta de mimbre, hecha de sencillas ramas, se quedó en nuestra casa muchos días, y cada vez que mis ojos se encuentran con ella, recuerdo que estaba sobre la cabeza de la chica rutena como una corona roja. Recuerdos más claros aún son los paseos a lo largo del río, por senderos del campo y por prados de hierba. Algunas veces subíamos a la colina, nos sentábamos en la cima y observábamos el paisaje. Mis padres hablaban poco y escuchaban con atención. En mi madre esto es más evidente. Cuando ella escucha, sus grandes ojos se abren como si buscara abarcar todo lo que la rodea. También en casa predomina el silencio sobre las palabras. De aquellos recónditos y lejanos días no me han quedado palabras en la memoria, únicamente las miradas de mi madre. Había en ellas tanta ternura y atención hacia mí que hasta el día de hoy la siento. Nuestra casa es amplia y está llena de habitaciones. Un balcón da a la calle y el otro al jardín público. Las cortinas son largas, tocan el parqué y cuando la sirvienta las cambia, un aroma a almidón se esparce por toda la casa. Pero más que las cortinas, me gusta el suelo, o mejor dicho, la alfombra que lo cubre. Sobre sus flores bordadas construyo con grandes cubos de madera calles y casas de pueblo con ojos de peluche y perros de plomo. La alfombra es suave y tupida y yo me sumerjo en ella durante horas, mientras imagino que viajo en tren y cruzo continentes para, finalmente, echar el ancla en el pueblo de mi abuela. Pensar que vamos a viajar en verano al pueblo me hace recordar, como si estuviera inmerso en el crepúsculo, la visita anterior, aunque las imágenes que aún subsisten de aquel entonces se han difuminado tanto que cada vez se parecen más a un sueño. A pesar de todo, ha quedado una palabra: mistame. El vocablo es un tanto extraño e incomprensible y mi abuela lo repite unas cuantas veces al día. En más de una ocasión estuve a punto de preguntarle por su significado, pero al final no lo hice. Mi madre y yo hablamos alemán. En algunos momentos tengo la sensación de que mi mamá no se siente cómoda con el habla de mis abuelos y que le gustaría que no escuchara su idioma. Aún así he reunido el valor suficiente para preguntarle: ¿cómo se llama el idioma que hablan los abuelos? Yiddish, me susurró mamá al oído. El día en el pueblo es muy largo, se prolonga hasta bien entrada la blanca noche. En el pueblo no hay alfombras, solo esterillas. Incluso en la sala de invitados hay una.
El roce de los pies en ellas produce un murmullo seco. Mi madre se sienta a mi lado para cortar una sandía. En el pueblo no hay restaurantes ni cines y nos solemos sentar hasta tarde en el patio acompañando el ocaso que se prolonga hasta la medianoche. Yo hago esfuerzos para no quedarme dormido, pero al final el sueño me vence. El día está aquí lleno de pequeños detalles mágicos. Un grupo de 3 gitanos entra de pronto en el patio y prorrumpe en una triste melodía de violín. Mi abuela no pierde los nervios, los conoce bien y les deja tocar. La melodía continúa y me va estremeciendo. Quiero llorar. Mi mamá viene en mi auxilio y pide a los gitanos que paren la música, pero ellos no desisten. «Déjenos rezar», grita uno de ellos mientras sigue tocando. «El niño tiene miedo», le ruega mi madre. «No hay por qué tener miedo, no somos demonios». Finalmente mi madre les da unas monedas y ellos se callan. Uno de los gitanos intenta acercarse a mí para calmarme, pero mi madre me aparta. Apenas salen los gitanos del patio, aparece un desollinador. Un hombre alto, cubierto de cuerdas negras, que se pone de inmediato a su tarea. Su rostro está tiznado y junto a la boca de la chimenea aparece uno de los demonios de los cuentos de los hermanos Grimm que mi madre me lee antes de acostarme. Quisiera compartir con ella este secreto, pero renuncio a mi propósito. Al caer la tarde, vuelven las vacas de los pastos. Los mugidos y el polvo inundan el espacio con añoranzas y melancolía. Pero no hay de qué preocuparse. Dentro de poco dará comienzo la ceremonia nocturna, la elaboración de mermeladas. Mermelada de ciruelas, de peras con ciruelas, de cerezas maduras, cada una a su hora durante la noche. La abuela saca de la cocina una gran cacerola de cobre y la pone en la hoguera que ha estado ardiendo desde el ocaso. Ahora esa misma hoguera está dorando la cacerola. La elaboración dura casi toda la noche. La abuela va probando y añadiendo especias hasta que por fin me da un plato pequeño de mermelada caliente. Ese dulzor, que tanto había estado esperando, esta vez no me alegra. El miedo a que la noche se acabe y a que por la mañana tengamos que subirnos al carruaje para volver a la ciudad, ese miedo envuelto en misterio hiere mi pequeña felicidad. Tomo la mano de mi madre, la beso y la vuelvo a besar hasta que, embriagado de aromas, me quedo dormido en la esterilla. Mi abuela, al contrario que mi madre, es una mujer grande y fuerte. Cuando pone las manos encima de la amplia mesa de madera, la cubre con ellas. Cuenta algo y es evidente que ama los detalles que describe. Las verduras del huerto, por ejemplo, o el jardín de árboles frutales que está detrás del establo. Es difícil entender cómo es posible que mi abuela sea la madre de mi madre. Mamá parece su débil sombra. Más de una vez regaña a mi madre por dejarse sopa o un trozo de pastel en el plato. La abuela tiene opiniones claras para todo. Cómo cultivar verduras en el huerto, cuándo recolectar las ciruelas, quién es un hombre honesto y quién un hombre malo. En lo que respecta a los niños, sus opiniones son aún más tajantes. Hay que acostar a los niños antes de que sea de noche, y no a las 9. Mi mamá, en cambio, opina que no pasa nada si el niño se queda dormido en la esterilla. La abuela no siempre está en el estado de ánimo tan firme. Hay momentos en los que entorna los ojos mientras se sumerge en su gran cuerpo para hablarle a mi madre del pasado. Yo no entiendo ni una sola palabra de lo que dice y aún así me agrada escucharlo. Cuando me levanta del suelo o me hace volar por los aires, me siento tan vulnerable como si todavía fuera un bebé. Mi abuelo es alto y delgado y casi no habla. De madrugada se va a rezar y cuando vuelve la mesa está llena de verduras, quesos y huevos fritos. El abuelo hace que todos permanezcamos en silencio. No nos mira y tampoco nosotros lo miramos a él. Pero en la víspera del Shabbat, su rostro se va suavizando. Mi abuela le plancha una camisa blanca y nos vamos a la sinagoga. El recorrido hasta allí es largo y está lleno de maravillas. Un caballo nos observa con sorpresa y junto a él una niña pequeña, de mi estatura, nos mira igualmente perpleja. No lejos de aquel lugar, un potro se revuelca en la hierba. La criatura fuerte y cilíndrica se coloca panza arriba y levanta las patas como si lo hubieran derribado al tiempo que se balancea de la misma forma en que a veces yo doy volteretas. Y para demostrar a todos que no lo han derribado, se yergue para levantarse sobre sus patas.
Lo que está haciendo despierta el asombro de decenas de potros, ovejas y machos cabríos que lo siguen, con la mirada alegrándose de que se haya sacudido y se haya puesto en pie. Mi abuelo camina y calla, pero su silencio no da miedo. Vamos andando y cada cierto tiempo nos paramos. Y por un instante parece que quiere mostrarme algo y darme a conocer su nombre, como hace mi padre. Es un error. El abuelo continúa con su silencio y los sonidos que salen de su boca resultan incomprensibles, aunque esta vez ha dejado caer algunas palabras que he logrado entender. Dios, ha dicho, está en el cielo y no hay nada que temer. Los movimientos de sus manos que han acompañado esta frase son más claros que las palabras mismas. La sinagoga del abuelo es pequeña y está hecha de madera. A la luz del día se parece a una de las capillas que están junto a los caminos, aunque es más alargada y no tiene imágenes ni ofrendas en los estantes. La puerta de entrada es baja. Mi abuelo se agacha por completo y entra y yo tras él. Aquí nos espera una sorpresa. Multitud de velas doradas están clavadas en 2 cajones de arena e irradian una luz que se mezclan con el olor a cera. La oración es silenciosa, casi imperceptible. El abuelo está rezando con los ojos cerrados y la luz de las velas tiembla sobre su frente. Todos los fieles están inmersos en la oración. Yo no. Yo, por algún motivo, estoy recordando la ciudad, las calles húmedas después de la lluvia. En verano llueve repentinamente y mi padre me lleva corriendo por los estrechos callejones de una plaza a otra. Papá no va a la sinagoga. Le apasionan los paisajes que ofrece la naturaleza, los edificios singulares, las iglesias, las capillas, los cafés donde te sirven en finas tazas. Mi abuelo interrumpe mis fantasías al inclinarse para enseñarme el libro de oraciones. Páginas amarillentas de donde brotan grandes letras, negras. Aquí todos los movimientos son cautelosos y secretos. No entiendo nada. Por un instante tengo la impresión de que los leones que están encima del arca sagrada están a punto de abandonar su inmovilidad para saltar. La oración discurre entre murmullos. Algunas veces se alza una voz más alta que arrastra consigo esos murmullos. Es la casa de Dios y la gente viene a este lugar para sentirlo. Yo soy el único que no sabe cómo se le habla. Si supiera leer las oraciones, yo también vería los prodigios y los secretos, pero hasta entonces no puedo más que esconderme para que Dios no vea mi simpleza. El oficiante continúa leyendo sin pausa, inclinándose a derecha e izquierda. Él es el que está más cerca del arca sagrada. Intenta influir en Dios. El resto de los presentes levantan de igual forma la cabeza y someten su voluntad a la de Dios. Mientras tanto, se van consumiendo las velas de los cajones y la gente se está quitando el talit cuando una especie de asombro silencioso se enciende en sus ojos, como si hubieran comprendido algo que antes no comprendían. La salida de la sinagoga se prolonga. Primero se marchan los ancianos, después el resto. Yo ya quiero estar fuera, donde el aire es puro y las personas hablan entre ellas y no con Dios. Nos ponemos de nuevo en camino. El abuelo tararea una oración, pero una oración distinta, espontánea. El cielo está repleto de estrellas cuya luz se expande sobre nuestras cabezas. Mi abuelo dice que a la sinagoga se va deprisa y que de ella se aleja uno despacio. No entiendo el sentido, pero no pregunto. Ya me he dado cuenta. Al abuelo no le gustan ni las preguntas ni las explicaciones. Cada vez que le pregunto algo, se impone el silencio. La respuesta se hace esperar y cuando llega, es breve. Ahora ya no me molesta. Yo también he aprendido a callar para escuchar los tenues sonidos que me rodean, esos sonidos que están aquí y no en la ciudad, que son muchos, pero apagados. No obstante, a veces irrumpe en la oscuridad el piar agudo de algún pájaro que estremece el silencio. El recorrido dura alrededor de 1 hora y cuando nos acercamos a casa nos recibe la abuela, vestida también de blanco. Mi madre y yo llevamos ropa de diario. La bendición y la cena son oración y silencio. Solo estamos nosotros 4, de pie, para recibir a Dios. Mi mamá, por alguna razón, siempre se entristece cuando está a la mesa del Shabbat. A veces tengo la impresión de que en el pasado sabía hablar con Dios en su lengua, como los abuelos, pero que algún tipo de malentendido la llevó a olvidarla. Es apenas la angustia en las tardes del Shabbat.
Después de la cena vamos al arroyo. Mis abuelos caminan delante y nosotros tras ellos. Por la noche el arroyo parece más ancho. Ha oscurecido y un cielo blanco se abre sobre nosotros. El caudal discurre con lentitud. Introduzco las manos para sentir este cauce blanco que fluye directo hacia ellas. Mamá, digo, ¿qué, cariño? Las palabras con las que quería describir la sensación se me han ido de la cabeza. Como no puedo hablar, me siento y cierro los ojos mientras la noche clara fluye dentro de mí. La oración de la víspera del Shabbat es solo la preparación de las plegarias del día siguiente, que se prolonga durante muchas horas. Mi abuelo está pegado al libro de oraciones. Yo estoy sentado a su lado y veo a Dios venir y sentarse entre los leones que adornan el arca sagrada. Me asombro de que el abuelo no se estremezca con este impresionante prodigio. «Abuelo», digo sin poder aguantarme más. Él se lleva el dedo a los labios y no me deja preguntar. Al cabo de un tiempo, 2 hombres se aproximan al arca. Y Dios, que unos momentos antes estaba sentado entre los 2 leones, desaparece con tanta rapidez como si nunca hubiera estado allí. 2 hombres de baja estatura no se contentan con ello y abren el arca. Ahora el arca está abierta de par en par y las oraciones fluyen en su interior. Me da pena no saber rezar en un momento tan solemne. 2 niños de mi edad ya se levantan como los adultos para orar, ya saben hablar a Dios, yo soy el único sin palabras. La mudez crece en mí y recuerdo el parque de la ciudad donde suelo ir con mi padre. Allí no hay milagros. La gente sentada en los bancos calla porque no sabe rezar, se me ocurre y me despierto. Ya han sacado la Torá del arca y la están levantando en el aire. Todos los ojos están puestos en ella y un escalofrío me recorre la espalda. La lectura de la Torá en la pequeña tarima me parece un secreto dentro de otro secreto. En este instante tengo la impresión de que cuando acaben los murmullos, la gente se escapará y yo me quedaré solo, cara a cara con el Dios que habita en el arca sagrada. Hoy en Literatura para Oír, Antes del Apocalipsis. Textos de Aaron Appenfeld, Rumania, Israel.